Buenas tardes. Continuando con la explicación de los ejercicios enviados anteriormente sobre evaporación y evapotranspiración. Voy a empezar a explicarlos en una serie de videos, en unos 2 a 3 videos. Bueno, entonces vamos a resolver el primer punto que se desarrolló antes, que es el siguiente. Un lago con una superficie de 250 hectáreas tiene los siguientes valores promedio de parámetros climáticos durante una semana. Temperatura del agua 20 grados centígrados, humedad relativa 40%, velocidad del viento 1 metro sobre la superficie del suelo, es decir, a 16 kilómetros por hora sería la velocidad del viento a 1 metro sobre la superficie del suelo. Y para esto nos piden calcular la evaporación diaria promedio del lago utilizando la ecuación Meyer, que es una ecuación para evapotranspiración. B. Una bandeja de evaporación. B. Si hay una bandeja de evaporación estándar EASY en el sitio indicado y con un coeficiente de esa bandeja de 0,80, aplicar el método de balance controlado de agua, es decir, es como hacer como una corroboración entre el método de Meyer y la evaporación que me estaría dando por medio de ese tanque vaporómetro o esa bandeja de evaporación. Para este recipiente se tiene una evaporación de 72 milímetros en la semana en cuestión. Y lo que les comentaba, hacer la diferencia entre la ecuación de Meyer y el cálculo de la evaporación por medio del tanque volumétrico. Y lo segundo es que me piden calcular el volumen de agua evaporada en el lago durante esa semana. Bueno, entonces lo primero que debemos ver es que esta es una tabla donde está con base en la temperatura, en la temperatura del agua, cómo es la presión de vapor, ¿cierto? Y hay una ecuación que me puede representar este valor, que la presión de vapor es igual a 4,584 por E elevado a la 17,27 por la temperatura en grados centígrados sobre 237,3 más la temperatura en grados centígrados. Bueno, para hacer como un símil, ¿cierto? Esa tabla pues es en esencia la misma tabla que he visto varias veces por acá, de la tabla de presión de vapor. La hemos visto ya un buen número de veces. Estoy buscando esta, acá de pasar. Entonces, se supone que sería esta la presión de vapor con respecto a la temperatura en grados centígrados, y con eso tenemos esa ecuación para poder calcular. Bueno, entonces, continuando con el problema, voy a dejarla por acá que me interesaba ahorita mostrarles algo. Es que estaba, ahora no la veo, como para no seguir. Está por acá, ahí ya por acá, esta es. Bueno, entonces seguimos con el problema. Bueno, entonces la temperatura debe estar en grados centígrados para aplicar esta ecuación, o podemos interpolar de la tabla, de esta tabla la presión de vapor. Resulta que esa presión de vapor nos sirve, ¿cierto?, para calcular la presión, la presión la presión de vapor de la atmósfera saturada. ¿Por qué? Porque como tengo la humedad relativa y acabé de calcular la presión de vapor de saturación, yo puedo despejarte de esa ecuación de humedad relativa LD, ¿cierto? Que es, como les comentaba, la presión de vapor, o también se denomina presión de la atmósfera saturada a la temperatura Rocío. Entonces, con base en esta humedad relativa y con base en la temperatura voy a calcular la presión de la atmósfera saturada a la temperatura Rocío. Y allí despejo que D es igual a la humedad relativa por la presión de vapor saturada, y me da que la presión de la atmósfera saturada a la temperatura de Rocío es 7,019 milímetros de mercurio. Bueno, ese dato lo voy a utilizar en las siguientes ecuaciones. Entonces hay una ecuación que se llama la ecuación Meyer, es una de
por lo menos unas 5 o 6 ecuaciones que hay para calcular la evapotranspiración. Solo nos vamos a enfocar en 3 realmente, o en 2, para calcular la evapotranspiración. Entonces, una de ellas es esta, la ecuación de Meyer. Como les comentaba en un video anterior, como les comentaba en un video anterior, hay varias ecuaciones y esas están resumidas o están, digamos, más explícitas en el capítulo 5 del libro de Monsalve de la Escuela Colombiana de Ingenieros. Entonces, vamos a enfocarnos por el momento en la ecuación de Meyer. Bueno, este es el libro, ¿cierto? El libro de Germán Monsalve. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente. Entonces, para utilizar la ecuación de Meyer necesitamos los siguientes parámetros. Bueno, aquí no alcanzo a ver. EL es igual a la evaporación del lago o del embalse o de la superficie que estemos calculando la evapotranspiración. EW la presión de vapor, ¿cierto? De la superficie del agua, que ya lo habíamos calculado por la tabla o por la ecuación. LD, que fue la presión de vapor que acabamos de calcular con base en la unidad relativa y esa presión de vapor. 1 es la velocidad media mensual del viento a 9 metros sobre el nivel de la superficie terrestre. Esa es una restricción. Para poder aplicar esta ecuación, 1 se estima o se calcula la velocidad del viento a 9 metros sobre la superficie terrestre. Y 16, que es simplemente un factor. Resulta que hay un K en esta ecuación que es un K sub m, que es un coeficiente dimensional, que resume otros factores y que simplemente lo vamos a tomar como 0,36 por ser un valor constante, solo por ser un valor adimensional, 0,36. Bueno, entonces para poder aplicar esta ecuación, en esencia nos está faltando calcular la velocidad media del viento a 9 metros sobre la superficie terrestre, ¿cierto? En unidades de kilómetros por hora. Entonces resulta que hay una ecuación mejor, que es que la velocidad a cualquier altura es igual a una constante o la altura sobre superficie terrestre a un séptimo. Bueno, hay, digamos, unas variaciones de estas ecuaciones, de esta ecuación. Esta es una ecuación genérica, pero es la que nosotros vamos a utilizar. Hay algunos textos que aquí utilizan C por H a la K o a la M con un exponente, y ahí hay que aplicar unas ecuaciones para calcular ese M y ese, sobre todo el M, y poder aplicar la ecuación, pero en estos momentos solo vamos a decir que esta es, digamos, como la ecuación base para calcular la velocidad a una determinada altura sobre la superficie terrestre. Entonces, UH es la velocidad del viento, ¿cierto? En kilómetros por hora, H la altura del suelo y C es una constante. Pero recordemos que como me dan la velocidad del viento a un metro sobre la superficie terrestre y me dicen que es 16 kilómetros por hora, entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a aprovechar de la ecuación anterior y voy a reemplazar y calcular la velocidad a 9 metros. Entonces este C básicamente va a pasar a ser la velocidad del viento a un metro de altura, que es 16 kilómetros por hora. Ustedes observen la forma de la ecuación. Como me están pidiendo y la ecuación de Meyer me pide que sea 9 metros, ¿cierto? Entonces necesitaríamos, aquí este H sería 9 metros para reemplazar, y eso elevado a un séptimo. Por lo tanto, la velocidad a 9 metros sobre la superficie terrestre me daría una velocidad de 21,90 metros kilómetros por hora. Y es un poco lógico porque pues se considera que esté más cercano, digamos, el viento a la superficie terrestre, la fuerza de fricción hace que aminore un poco o se reduzca un poco esa velocidad, ¿cierto? Mientras que si yo tengo la, velocidad, si me estoy alejando de la superficie terrestre, no puedo, digamos, esperar que la velocidad sea menor, debe ser mayor, porque esa fuerza de fricción no produce el mismo efecto de restricción en disminución de la velocidad. Bueno, entonces me da 21,90 kilómetros por hora la velocidad a 9 metros sobre la superficie terrestre. Y aquí pues ya básicamente tenemos todo para reemplazar, ¿cierto? Y calcular la velocidad. Perdón, para calcular la evaporación según el método de Meyer. Entonces reemplazamos K.36
tenemos la presión de vapor, tenemos el H sub D, tenemos todo. Y me dice que se me está evapotranspirando 8,97 milímetros en un día. Es decir, en otras palabras, si yo tuviera un metro cuadrado de una lámina de agua, ese metro cuadrado de lámina de agua se me estaría evaporando 1 milímetro, independiente del volumen que tenga en ese metro cuadrado de área, ¿cierto? Entonces, en un metro cuadrado de área se me está evaporando 8,97 milímetros. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a utilizar la ecuación del tanque de vaporímetro. Estoy aquí un poquito desubicado con el tema del tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, entonces, seguir. Bueno, entonces, tengo aquí un inconveniente. Cuando le doy varias veces el cursor a la pantalla, se terminó involuntariamente pausando el video. Ojalá no lo haya embarrado. Entonces calculamos la velocidad, ¿cierto? A 9 metros. Me devuelvo un poquito. A 9 metros, entonces se pasa a ser la velocidad a un metro, 16 kilómetros por hora. Reemplazo aquí 9 metros porque estoy a 9 metros. Y me da a 9 metros a un séptimo. Y aplicando esta ecuación me da 21,90. Entonces, como ya tenemos todos los parámetros para calcular la evaporación según la ecuación de Meyer, me da 8,97 milímetros de área. Eso quiere decir, es que si yo estuviera considerando un metro cuadrado de área de un espejo de agua, una masa de agua, se me estaría evaporando en ese metro cuadrado de área 8,97 milímetros al día. Considerando que pues al día solo hay en promedio 10, 12 horas de brillo solar, ¿no? Ese es otro tema que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces, para la ecuación del tanque a vaporímetro, pues esto sí es muy sencillo. Está un parámetro que es K. Una cuestión es la evaporación en el lago o en la superficie que estoy analizando, dividido en la evaporación en el tanque, que es el ensayo real, es el ensayo donde yo puedo cuantificar. Entonces hay varias formas de calcular el K dependiendo del tipo del tanque evaporímetro. Tenemos tanque tipo A, tipo colorado, bueno, y vamos a continuar resolviendo. Entonces, como me están diciendo que la evaporación esperada de una semana fue 72 milímetros, entonces yo divido esos 72 milímetros en 7 días y con eso calculo la evaporación diaria, ¿cierto? Porque una semana tiene 7 días. Entonces después calcula la evaporación en el tanque. Simplemente por ahí el dato me dicen que como dato de entrada que el K del tanque es 0,8, lo multiplico por la evaporación diaria y si ustedes observan, básicamente sale muy rápido, 8,23. Entonces, eso me hace ver que hay una pequeña diferencia entre el método de Meyer, que me da 8,97 milímetros, y entre el vaporímetro del tanque, ¿cierto? 0,74 milímetros. Pero si ustedes observan realmente esa diferencia de error, digamos, pues es significativa, pero no es muy grande, ¿cierto? Aquí haciendo un cálculo me da un error del 9%, es decir, el método de Meyer es un método en esencia empírico y da muy buenas aproximaciones con el método del tanque de vaporímetro. El tanque de vaporímetro ya es un dato físico, se considera que es más real, es más exacto la evaporación real en esa zona de estudio porque hay un dispositivo pues esperando que se evapore y medir esa diferencia de evaporación o ese grado de evaporación. Bueno, entonces luego pues como tengo la evaporación en un día, ¿cierto? En un día entonces lo multiplico por el área que de las 250 hectáreas, que es 250 por 10 a la 4, y pues ahí simplemente estaría calculando el volumen de agua evaporado, vuelvo aquí, multiplico por 7 durante una semana, es decir, se me está evaporando 144 metros cúbicos en la semana. Bueno, entonces como ya se me está terminando el tiempo, voy a pausar acá un momento y sigo con la explicación de los otros ejercicios. Muchas gracias por la atención.